Bueno, ¿me escucha? Sí, señor. Sí, Ok, señor. gracias. Sí, señor. Gracias, señoritas, muy amables, gracias. Sigamos, por favor. Nos faltan algunas cosas importantes que no debemos dejar de lado para abordar todo el tema de negociación y manejo del conflicto, ¿sí? Hemos visto durante las clases de ayer y hoy, pues, cómo es que se presentan los conflictos, qué los está causando, eh, cuáles son los factores internos, individuales y colectivos que hacen parte de los conflictos, que los puede estar incrementando. Nos metimos un poco la manera de cómo estamos trabajando el conflicto a partir de una tercera persona, que es el mediador, y vamos a mirar ahora, pues, como esas tácticas para una muy buena negociación. Aunque lo hemos mencionado así a grandes rasgos, pues precisamente lo que estamos hablando acá nosotros es prestar mucha atención a lo que se está diciendo, eso es muy importante. De hecho, si yo como mediador o como negociador, yo no presto esa atención, o sea, y demuestro pues como esa falta de interés, pues seguramente cualquiera de las dos partes o las dos pues no va a querer negociar porque pues no le estamos dando la relevancia necesaria o le estamos demostrando que nos importa un comino, perdónenme la expresión, lo que ellos están viviendo o sintiendo. En la medida que nosotros prestamos atención a lo que nos están diciendo y cuando hay momentos en donde hay cosas que son poco comprensibles, en donde no hay comprensión, pues lógicamente, si nosotros tenemos que pedir aclaraciones, si nosotros somos los negociadores y necesitamos que nos aclare alguna de las dos partes, entonces lo vamos a hacer tranquilamente, ¿sí? Haciendo uso de la comunicación asertiva, ¿sí? Esto, cuando se piden aclaraciones a la otra parte, pues lo que se hace es garantizar que lo que nos están diciendo sea comprendido bien. Acuérdense que pues hay mucho teléfono roto y eso pues, genera la mala comunicación. Entonces lo que se pretende con estas tácticas de la buena negociación es de que si yo tengo claro por qué camino tomar, tengo claro qué es lo que nos están diciendo, seguramente vamos por buen camino, ¿sí? Lógicamente tiene que partir de esa habilidad de escuchar. Solicita que se repitan las ideas si ha habido cierta ambigüedad. Necesitamos tener una luz muy clara de lo que nos están diciendo. O sea, si hay espacio para la duda, para la incertidumbre, porque no es claro, pues lógicamente no podemos avanzar. Hasta que no se tenga claro el problema o las ideas, o lo que ellos pretenden hacernos entender o darnos a entender, pues no podemos avanzar. Entonces, por eso cuando las partes en conflicto tienen que ir a esta negociación, tienen que ir ya con escrito cuáles son las ideas, cuál es el problema, qué es lo que están pidiendo, en qué ellos van a ceder, en qué ellos van a colaborar. ¿Ven? ¿Para qué? Pues para cuando llegue ese momento, se avance en el tema, no se pierda tiempo y se puedan tener ideas mucho más claras. Comprende las percepciones y necesidades de la otra parte. Fíjense que estas dos van muy unidas, ¿no? Solicitar aclaraciones si hay dudas. Y una vez me aclaran esas dudas, si no tengo ambigüedad, no hay incertidumbre, pues entonces lógicamente estamos hablando de que comprendimos y percibimos realmente lo que nos quieren decir la otra parte. Entonces vamos manejando de una manera como adecuada
ese conflicto. Hay algo muy importante en la negociación y es el poder. Este concepto del poder es supremamente delicado. ¿Por qué? Pues porque en la medida que nosotros eh, asumimos un control, asumimos un poder, puedo estar pisando los derechos de las otras personas y puedo estar consciente o inconscientemente mostrando un excesivo poder. Pues, lógicamente eso lleva a que no haya esa tranquilidad y esa confianza. Aquí, permítanme, les leo esto que dice: entonces yo, secamente y cortándole, le respeto, es decir, le opino. Si usted se cree que yo voy a soportar este trabajo infame por un sueldo miserable y con un horario de esclavo, debo decirle que está usted en lo cierto. Qué duro. Es que yo cuando me pongo, algo así como que si me impongo, ¿no? Pero fíjense que cuando la gente tiene el poder, cuando tiene el control de la situación, pues hace y deshace con los demás, ¿sí? Entonces, si abusan laboralmente de mí, me pagan un sueldo miserable, como lo están planteando, y trabajo de sol a sol, entonces realmente eso es un abuso y eso es un acoso laboral. Pero como tienen el poder, ¿sí? Entonces me toca asumirlo. Entonces agacho la cabeza y asumo lo que me están diciendo, que es lo que nos están contando acá, ¿no? Yo secamente y cortándole el expreso. Si usted cree que yo voy a soportar este trabajo infame por un sueldo miserable, con un horario de esclavo, debo decirle que usted está en lo cierto. Lo acepto, ¿no? Porque pues, la otra persona tiene el poder allí. ¿Y qué es lo que pasa en la mente de cada uno de nosotros? ¿Sí? Entonces, acá nosotros tenemos un iceberg, ¿sí? Lo que está por encima de la superficie es lo que se dice y se hace, es lo observable, ¿no? Son las conductas, digamos, la gente que observamos nos muestra este 10%, pero por debajo del iceberg, y eso es muy cierto y eso es muy claro, que cada uno de nosotros por debajo tenemos una serie de creencias, de valores, de sentimientos, de pensamientos que están rayando con este 10%. Es decir, que yo tengo un 90% de necesidades, de valores, de creencias, de sentimientos, de pensamientos, que yo quisiera decir lo que yo pienso acá, pero no lo digo. Es decir, pienso una cosa y hago otra. Eso sucede, ¿sí? A veces cuando la gente no expresa las cosas y a veces cuando lo expresan de una manera muy brusca, muy grosera, ¿sí? A veces la gente dice: es que yo no tengo pelos en la lengua y voy diciendo, pues no, tampoco es tan así, porque pues uno tiene que, vuelvo y digo, uno tiene que plantear la necesidad de comunicaciones asertivas y adecuadas, una comunicación sana. En la medida que yo tengo esa comunicación sana, yo puedo decir: no estoy de acuerdo con esto, por esto otro, pero lo digo de una manera asertiva, ¿sí? ¿Ven? Pero si yo voy diciendo tal cual las cosas como las siento y las pienso, a veces, acuérdense de lo que yo les decía, que el músculo que tenemos nosotros dentro de la boca, la lengua, tiene todo el poder para hacer daño o para sacar adelante algo, ¿sí? Entonces hay que tener mucho cuidado con las actitudes de las personas. Hay que indagar un poco, no solamente quedarnos con este 10%, sino entender un poco el 90% de lo que está debajo del iceberg: pensamientos, sentimientos, creencias y valores. Para inspirar confianza, parte de la negociación, no hay que juzgar a las personas, es decir, no hay que roturarlas, no hay que pensar de que esa persona es conflictiva sin realmente saberlo, no hay que pensarla que es una persona intensa. Sabemos que sea gente tóxica, sabemos que sea gente difícil, pero no quiere decir de que realmente todo el mundo sea así.
Observemos su conducta y actuemos según su forma de comportar. ¿Sí? Buscamos siempre lo que yo les decía anteriormente, buscamos siempre lo que es ganar y ganar. ¿Sí? 11 capacidades críticas cuando hablamos nosotros de la comunicación y un liderazgo. Un negociador debe tener una excelente comunicación y un excelente liderazgo. Si carece alguna de estas dos, puede perder. Si carece de las dos, pues peor aún todavía. Pero tiene que tener talento, velocidad, pero una velocidad no de afán, sino una velocidad de gestión. Cultura compartida, responsabilidad más, desenvolvimiento, ¿sí? Con colaboración más trabajo en equipo, aprendizaje, que se identifique como un líder, que tenga conectividad con la persona, es decir, con esa empatía inclusive, como tiene que ser como una persona estratégica para que tenga las soluciones fáciles y las encuentre fáciles y no de vueltas, no se la pasen en círculos sin encontrar soluciones. Por eso hay que tener innovación, por eso tiene que tener eficiencia como liderazgo. Bien, miremos entonces ahora 7 prototipos de personas difíciles. Los agresores, que los encontramos, los que se quejan frecuentemente, y los herméticos, los que no escuchan absolutamente nada, los que no están contentos con absolutamente nada. Entonces, los tipos agresivos apisonadoras, eh, censuran abiertamente las conductas y a las personas. ¿Sí? Por ejemplo, lo siento señor, pero no puede devolver el producto. Entonces dice, la entrega es un desastre, comenta malhumorado el vicepresidente mientras ojea los bocetos para una compañía publicitaria. Es imposible que el cliente se le dé el visto bueno. ¿Sí? Entonces acá, pues las cosas que se manejan en cuando hablamos de una conducta agresiva es que realmente no respetan absolutamente nada. Utilizan las palabras que se les ocurre y van maltratando. ¿Sabes? Muchas veces los conflictos se incrementan por eso, porque no hay solución, porque no hay una buena comunicación, porque no hay una buena expresión. Y ese tipo de personas difíciles se consiguen fácilmente en cualquier contexto, tienden a ser agresivos. ¿Cómo actuar con una persona agresiva? No dé su brazo a torcer, evite mostrarse molesto, es decir, tenemos que mostrar una posición no de sobradez, tampoco de sumisión. Tenemos que mostrarnos firmes y con conocimiento de lo que estamos haciendo ahí. Propongo una línea de actuación sencilla. Denle la oportunidad de calmarse, no se altere, es decir, vamos a desarmarlo. Yo lo mencionaba anteriormente, vamos a desarmar a esa persona para que no genere más conflicto. O sea, ¿qué es lo que espera una persona cuando llega agresiva? O sea, si a mi espacio llega una persona agresiva, grosera, a llamarme la atención, puede que yo me haya equivocado en algún momento, pero llega esta persona agresiva y lo que espera esa persona agresiva es que yo le responda con agresividad también. Pero si yo le modelo un comportamiento estable, un comportamiento sano, un comportamiento de escucha, de entenderlo, de entender su mal genio, su molestia, pues esa persona tiene que obligatoriamente bajar esa irascibilidad. Entonces, por eso se habla de démosle la oportunidad de calmarse, pero mostrando una conducta de no irritarnos nosotros. Evite que la sangre fluya de una manera fuerte, ¿no? Evitemos que, 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 que tengamos que responder de la misma manera. Por eso se dice que disfrutemos, entre comillas, el antagonismo. Si él viene agresivo, pues yo me muestro tranquilo. Pero tranquilo no es de esa sobradez, no, ese tranquilo es como mirarlo a los ojos, es expresarle que yo estoy entendiendo su punto de vista, que yo entiendo que esté molesto. Es de esa manera que seguramente lo vamos a calmar.
Hostilidad encubierta. Acá dice, los comentarios de los quirúrgicos son más hirientes que los insultos de los abiertos, por lo que se hace imprescindible el autocontrol. Son los comentarios así como por debajo de cuerda, ¿no? ¿Sí? Como no llegarás a nada en la vida con esa manera de comportarse, ¿no? Ahí están como esos comentarios que generan escozor, que, que generan molestia, ¿no? Son esos agresivos que están como haciendo la herida, como puyando la herida. Entonces ahí vemos nosotros que tenemos que mostrarnos siempre en un buen autocontrol, así sea lo que escuchamos, porque si le doy importancia a eso que me están diciendo entre líneas, ¿sí? Pues vamos a sentir muy mal. Disculpa, profe, te pregunto, ¿eso es lo que se considera la agresividad pasiva? Encubierta. No, la agresividad pasiva es el silencio. Ok, Es como gracias. ignorar, es como ignorar. La agresividad encubierta tiene que ver con eso. Entonces, Ok, gracias, profe. un gusto. Llamada de atención, dice acá. Antes de dejar que el comportamiento de una persona que usted ha considerado hostil o agresiva le irrite, asegúrese de la auténtica mala intención. O sea, como les decía, la persona viene con la idea de pasar por encima mío. La persona viene con esa idea de hacerme daño y como yo le voy a responder, según él, yo le voy a responder también con una piedra en la mano, pues entonces eso es lo que ella pretende. ¿Sí? Entonces, hagámonos haciéndose las siguientes preguntas. ¿Cómo reaccionan los demás? ¿Cómo le ha ido a las otras personas que reaccionan de esa manera? ¿Bien, regular o mal? Resulta justificable su comportamiento aunque usted se comportara de forma totalmente distinta. Está simplemente desempeñando un papel para lograr lo que desea, ¿sí? Está simplemente aprovechando la ocasión para desahogarse con usted. Entonces, es entender un poco cómo es que llega esta persona a atacarme a mí. Y yo tengo que inmediatamente como manejar el asunto para evitar que se me complique la vida. ¿Sí? Es importante hacer ese tipo de distinciones entre un ataque a su persona y un comportamiento que no tiene que ver con usted directamente, para evitar una reacción hostil difícil de controlar. Entonces no sintamos que la reacción de esta persona de agresividad es contra mí. Puede ser contra el producto, puede ser contra el sistema, puede ser contra el gerente, el jefe inmediato. Entonces, miremos las cosas que están pasando. ¿Qué es lo que expresa la persona? ¿A quién se está refiriendo? ¿Por qué llegó así? Viene así porque llegó desde la casa así temprano al trabajo. Entonces, hay que mirar un poco como ese tipo de opciones, de alternativas para evitar que el conflicto se incremente. Tipos quejistas, los que se quejan. Dice, desentenderse de sus propias responsabilidades, acusar a los demás, reivindicar su inocencia, lamentarse de las injusticias de este mundo. Jamás estamos satisfechos. Son derrotistas, pesimistas. Se sienten constantemente las víctimas. Su conducta demuestra siempre un flujo destructivo y que pues lógicamente se contagia fácilmente. Dice allí que ninguna de las opciones que me presentan son buenas. Nunca llegará a conseguir el puesto. Me tiene manía. Entonces realmente aquí lo que plantean estas personas quejistas es que todo les molesta. O sea, no les gusta absolutamente nada. Y son las personas que están acostumbradas a colocar el dedo en la llaga. Son las personas que están acostumbradas a recibir en vez de dar. ¿Sí? Son las personas que están acostumbradas a fomentar el conflicto, porque son las personas que empiezan a alegar, empiezan a cuestionar. ¿Por qué? Porque nunca se sienten satisfechos. Pero es simplemente porque quieren que las cosas se den de esa manera como negativas, ¿no? Entonces, ¿cómo actuar con una persona que se queja frecuentemente?
Entonces, pues, lógicamente lo más importante es pues, reconocer que es una persona que se queja fácilmente. Segundo, pues mostrarle un poco la atención, es decir, prestarle interés y estar como atento a lo que está diciendo, escucharlo, pero no dándole la razón siempre, ¿no? Entonces vamos a ayudarles a ellos a que se ayuden a sí mismos, escuchando con mucha atención, pero cortándoles y concretando el problema. O sea, los escuchamos, los dejamos hablar, pero luego le decimos, quiero saber en qué consiste exactamente lo que usted está diciendo. ¿Qué es lo que tenemos que evitar? Que interprete que le estamos dando la razón, ¿sí? Aunque pues sí, lógicamente podemos comprender o entender su incomodidad. Que aparezca el triángulo, es decir, perseguidor, víctima, salvador, que lleva inevitablemente al círculo vicioso de acusación, defensa, acusación, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? De que cuando yo expreso algo, esta persona lo toma como si yo lo estuviera atacando. Y como se siente atacado, entonces asume una defensa. Y como se está defendiendo, acusa nuevamente, ¿sí? Entonces realmente ahí vemos nosotros como ese círculo vicioso que no genera pues, para nada un bienestar. Proponga alternativas distintas, ¿sí? Fíjense la capacidad que debe tener el negociador con un grupo de personas así. Debe ser supremamente hábil en eso. Proponga alternativas, bueno, hágale aceptar su propia responsabilidad y poder para cambiar las cosas, consiga que se enfade solo para personas muy conocidas. Bueno, acá lo que está planteando es de que pues necesitamos que exprese lo que quiere expresar, hágalo y luego ya manejamos un poco como la calma que debe tener allí. Los herméticos, pues, como su nombre lo indica, son personas que no expresan nada, ¿sí? Podría estar muy ligado a que tú mencionabas, Carmen, de las personas herméticas o que son de pocas palabras. ¿Sí? El silencio es como su protección, el silencio es como la represión, el silencio demuestra el aburrimiento, es como un mecanismo de defensa, ¿sí? El silencio como rechazo. Entonces, fíjense que son ese tipo de personas que de pronto se nos estaba mencionando, Carmen, en el tipo hermético. ¿Cómo actuar con el hermético? El principio de la afinidad, 6 formas para filtrar la información, lugares, actividades, gente, acontecimientos, información, objetos. La idea es de que la persona que es hermética se sienta un poco más segura, se sienta un poco más confiable. Entonces vamos a mirar de qué manera, en qué espacios, en qué actividades, con qué gente, con qué acontecimientos esta persona puede abrirse un poco más, ¿sí? Para que no sea tan hermética, que permita un poco como el diálogo, formular las preguntas adecuadas evitando las cerradas o de alternativa, no dejar intimidar por el silencio, que es lo que más utilizan ellos, lanzan unas miradas que realmente no dicen nada, pero con la mirada lo dicen todo. Repito la pregunta cada 20 segundos, manteniendo la expresión de la cordialidad. Esos serían los herméticos. Bueno, creo que eso sería. Eso sería. Muchachos, creo que hemos terminado por hoy. Mañana nos vemos. Como les digo, mañana nos vamos a enfocar un poco en el tema de los análisis de cargos, porque pues hay que enfocarnos en eso para poder trabajar los procesos de selección. Bueno, muchachos, un feliz día. Tengan mucho cuidado. Nos veremos mañana, por favor, ¿ok? Muchas gracias, profe. Hasta luego. Muchas gracias, profe. Hasta luego. Nos veremos, chao, muchachos, que estén bien. Un feliz día. Por favor, cuídense.